La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. En un encuentro con la ciencia sabatino, y en esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Gabriel Pedro Flores Ciani, médico dedicado a las neurociencias, y precisamente es el tema que vamos a tocar hoy día, la neurociencia en la política. Como todo el mundo sabe, y el doctor está bien enterado, en el Perú los políticos están súper nerviosos, tensos, a la defensiva, agresivos, en fin, es un caos. Y esto en Argentina no está menos complejo. Hay un personaje muy especial, una personalidad que seguramente el doctor Flores podrá explicarnos, pero en fin, ¿cómo está usted, profesor? Doctor Flores, ¿cómo está usted? Un gusto Muy tenerlo en el bien, canal. muy bien, muchas gracias, mi estimado doctor Montoya. Un gusto saludarle aquí desde Buenos Aires, de esta hermosa ciudad a la vera del Río de la Plata. Bueno, entonces, el tema puede ser la política de la neurociencia. ¿Cómo usted analiza a los argentinos que usted esté allá mucho tiempo con este proceso que ha vivido? Yo por acá en Miraflores entrevistaba a algunos argentinos y había mucha controversia entre ellos. Parece que la política los ha puesto un poco más nerviosos de lo que normalmente son, doctor. Sí, hay un cambio muy importante en América Latina. Hay una suerte de cansancio los políticos, con los políticos, pero hay un punto muy importante, doctor, que quisiera comentarle a partir del libro, el último libro que he escrito, que se denomina El cerebro político, neurociencias para ciudadanos, candidatos y gobernantes, en donde utilizo la neurociencia para explicar la conducta política de todos los seres humanos, porque cada uno de nosotros somos seres políticos, Bueno, ya lo todos tenemos dijeron, una los mente griegos ya lo política. dijeron, ¿no? El hombre es animal político y si no es político, eh, Exacto, y todo lo que en la observación que durante tantos siglos, ¿no? El hombre ha llegado a estas conclusiones. Hoy la neurociencia, que es el estudio de la mente humana, y gracias a los avances de los métodos de diagnóstico funcionales, como las resonancias magnéticas SPECT y otros sistemas, podemos asomarnos a las profundidades de la mente y lo que siempre observamos en la conducta humana, hoy podemos verlo en vivo y en directo, qué regiones del cerebro se ponen en funcionamiento y demás. ajá, claro, ahora con las imágenes médicas uno sabe qué parte del cerebro se activa, ¿no? Exacto, como por qué determinada persona vota a determinado individuo. Esto, la neuropolítica es utilizada por los grandes partidos en el mundo, el republicano, el demócrata, en Europa, porque hoy en día podemos predecir de alguna manera, por así decirlo, la conducta política de un pueblo. Por eso, no sé qué pasa en el Perú, pero acá en la Argentina los encuestadores están fallando, fallan en forma permanente. No sé, doctor, cómo es allá. Bueno, digamos que ya cerquísima de las elecciones ya aciertan más, pero antes hay variación, pues mucho vaivén, mucha oscilación. Claro, claro. Porque hay muchos factores que se ponen en juego cuando nosotros vamos a ejercer nuestro voto. Hay factores éticos. Dicen que somos muy impulsivos, muy pasionales, no razonamos, prácticamente es por animadversión, por fanatismo, menos por razonamiento, eso es peligroso. Exactamente.
tenemos varias áreas del cerebro. Una es la neocorteza, la racional, donde justamente se llevan adelante los procesos cognitivos más profundos. Luego tenemos el cerebro límbico emocional, en donde se sintetizan las moléculas a las cuales llamamos emociones. Las emociones, tristeza, alegría, miedo, felicidad, son todas moléculas químicas y sabemos dónde se producen hoy en día. Hoy se ven las redes neuronales que llevan determinadas emociones, por ejemplo el odio, el amor y demás. Y después tenemos un cerebro instintivo o reptiliano, que es el cerebro primitivo, el cual tiene que ver con la defensa territorial, tiene que ver con lo más básico de la supervivencia humana. Claro, o sea, y todo eso, como usted lo ha señalado, yo soy físico nuclear y me dedico a la física médica y todos estos instrumentos los he visto desarrollarse de los años 80. Qué manera de ver las corrientes, los puntos, las moléculas, las células que se activan, con quienes se conectan y todo eso, ustedes lo interpretan para comprender mejor el cerebro. Exactamente, exactamente. Hoy podemos entender esto y como bien dijo usted, de acuerdo a la filosofía imperante en este siglo XXI, que es una filosofía eh, muy materialista, ecléctica, nihilista, entre otras características. Hoy en día, entonces, es muy poco el cerebro racional el que se utiliza para elegir nuestro voto, aún para gobernar, ya que no es, por así decirlo, el siglo de la razón, sino es el siglo del instinto básico, la satisfacción del hombre por la satisfacción en sí misma. Caray, eso es filosófico, profesor, ¿no? El nihilismo, esto de que todo lo que a lo que no alcanzamos es malo, si no puedo ser rico, los ricos son malos, etcétera. Todo es negación. Exactamente, exactamente. Todo es negación, no hay dogma, no hay principio, no hay dogma, no hay nada. Entonces esto hace que el cerebro racional prácticamente no trabaje, mi estimado doctor. Y le diría que ni siquiera el cerebro emocional, porque ya sería un nivel bastante interesante, un cerebro emocional, podríamos decir, cuando Aya de la Torre daba un discurso allá en Trujillo y las masas se emocionaban fabulosamente. Yo no sé cuántos entenderían la doctrina prista, pero esa gente salía emocionada. Hoy en día ya prácticamente, fíjese usted que ponen en los actos políticos grupos musicales, artísticos, no sé si pasa en el Perú, hacen un show, porque Así es. justamente, y el orador prácticamente no dice nada. Entonces, porque se está trabajando, se está manipulando, se está tocando el cerebro instintivo, el más básico, el territorial, el de defensa, el que tiene que ver con nuestra necesidad de alimento, de seguridad. Entonces, fíjese usted que siempre las campañas o muchas veces se basan en el tema de la seguridad, en el tema del hambre, porque justamente ese es el sistema más básico y si utilizamos ese sistema, entonces menos que menos el racional, no vamos a escuchar a los políticos en su plataforma. Oiga, Hitler y su gente empleó muy bien esos conocimientos, parece que ya se sabía de esa época. Sí, en la observación. Ahí teníamos a Joseph Goebbels, ¿no? Sí. Joseph, sí, claro, muchos dicen de que Goebbels fue el creador de Hitler, porque Hitler parece que no tenía muchas luces el hombre, era un cabo alemán, bastante hosco, pero ahí Bueno, el inteligente, usted sabe, doctor, que el último discurso que se pronuncia en el Reich
antes de la caída es por parte de Goebbels, Ah, sí. en un discurso, en una pieza oratoria. No estoy haciendo una apología del nazismo, Por pero en una favor. pieza, pero en una pieza oratoria y sí, de manipulación, y muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy interesante. Bueno, y esa frase, miente, miente que algo queda, ¿no? Tremenda cosa. Claro, claro. La prensa utiliza eso. Exactamente, exactamente. Y hoy en día, por eso la neurociencia es un arma, una herramienta muy poderosa, y sería muy interesante que las personas pudiesen tener esta información, ¿no? Bueno, Que pudiesen. habrá que leer su libro, estimado profesor doctor Flores. Pero, ¿qué me dice del famoso eh, Lusa? A ver, doctor, cuénteme un poquitito El de Lusa, ahí. pues este manipulador peruano, ¿se acuerda del psicólogo Lusa que hacía las grandes campañas psicológicas políticas en el Perú? Ah, no lo tenía, doctor, no lo tenía, no lo tenía. Salí del Perú cuando tenía 15 años, en el año 1981, así que me la he perdido esa, me la he perdido. Bueno, y cuéntame un poco de Milei, que dicen que algunos tiene pues sus características psicológicas interesantes para usted, supongo. Sí, claro, el hombre, tiene mucha impulsividad, eh, tiene distintas patologías que prefiero guardármelas, Por- porque ha hecho juicios acá, ha hecho juicios a médicos, a personas que han esbozado ¿Qué han sus opinado? características. ¿Cómo, doctor? ¿Qué han opinado algo sobre él, digamos? Claro que han propuesto algún diagnóstico que para mí era acertado, pero le ha hecho juicio, le ha hecho todo. Claro, no quiere, no quiere. Pero es Lo evidente. pone como ¿cómo se llama? Como tiene ese nombre legal, tiene un nombre bien específico, ¿no? Cuando dices cosas falsas sobre una persona para desprestigiarlo, calumnia, calumnia. Calumnia, calumnia. Inclusive el candidato Massa, el candidato peronista de la oposición, le pidió hacerse un test, que ambos se hagan un test psicotécnico. Ah, Dijeron, caramba. bueno, vamos a hacer un test psicotécnico, le dijo en el debate presidencial. Y Milei no quiso. Dijo, no, esto no, esto es una chicana, es algo que es un juego sucio. El hombre, la verdad, doctor, a mi parecer, creo que nadie llega a la presidencia por casualidad, sino que hay personas que eligen el candidato de acuerdo a lo que le conviene, ¿no? Y yo creo que a este hombre lo han elegido por esas características de personalidad que es de alto riesgo, es de Ah, alto claro. riesgo, No, porque tanto para Argentina como para él también, puede cometer algunos errores en su impulsividad. Los impulsos a veces hacen cometer errores graves contra uno mismo, ¿no? claro, es exactamente, ante un estrés sostenido, ante altos niveles de estrés, poco sueño, no una buena alimentación, un buen descanso, el cerebro humano, cualquiera de nosotros corre gravísimos riesgos de que nuestro cerebro pierda el equilibrio, la estabilidad. Ahora, fíjese usted ser presidente de un país, y si ya de base no hay una estructura psíquica, una estructura fuerte que pueda sostener lo que significa comandar un país, entonces la persona tiene un riesgo real, y por ende el país también, por supuesto, en forma directa. Bueno, acá en Lima estamos viendo pues que los ministros, los presidentes están sometidos realmente a un estrés tan grande. Ahora se acusa a la presidenta y al primer ministro de las muertes en manifestaciones. Es decir,
tener un cargo público, mientras más elevado sea este, pues el estrés debe ser intenso y eso significa problemas un poco para el cerebro, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso acá es tan importante el equipo, ¿no? Un buen equipo de asesores fundamentales y determinadas, o una determinada prevención higiénica, se podría decir. Ese funcionario tiene que tener, hacer deporte. Todas las mañanas tiene que hacer un buen tiempo de deporte, asegurar que duerma. Doctor, nosotros cuando alguien viene a la consulta, lo primero que nos encargamos es que duerma bien. Esa es mi primera consulta cuando alguien viene al consultorio. ¿Cómo estás durmiendo? Y antes de cualquier otra cosa, lo primero que me dedico es para que esa persona descanse. Porque cuando dormimos, nuestro sistema nervioso se repara. Nuestras neuronas que estuvieron trabajando todo el día están cansadas, están dañadas. Entonces hay unas neuronas que se denominan de la glía, astrocitos. Esas neuronas, cuando nosotros entramos en sueño profundo, salen a alimentar y a reparar los daños de las neuronas que estuvieron funcionando. Ahora, si no tengo un buen descanso, un buen tiempo de descanso, ese sistema reparador no funciona, de tal manera que lleva a la fatiga crónica y la fatiga crónica lleva a enfermedades en la Claro, salud mental. lo sé, doctor, lo sé, sí. Por eso es que algunas veces las personas que están, he visto, ¿no? Por experiencia de los amigos y conocidos que tenían un buen estatus económico y de repente pierden ese estatus y a los 2 años le da cáncer. El estrés le baja las defensas y ya es víctima de cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer. Exacto. Por ejemplo, hoy en día se considera el cáncer una enfermedad psicosomática. Es la última frontera de la mente, de la angustia de la mente. Porque, doctor, usted piense que cuando hablamos de cáncer son células que han perdido un patrón de reproducción, se han vuelto locas. Entonces, ¿pero por qué se volvieron locas esas neuronas? ¿Por qué se rompió el mecanismo? Bueno, ante la angustia, ante el estrés, ¿no es cierto? A todo lo que venimos conversando, entonces el cerebro no sostiene, no puede contener toda esa masa de presión y va a actuar sobre distintas células, por ejemplo, las células beta del páncreas, generando diabetes, hipertensión arterial, y artrosis y fibromialgia, y podríamos mencionar muchísimas enfermedades, gastritis, úlceras y demás, que tienen origen justamente porque el cerebro ya no puede contener esos niveles de angustia, depresión y demás. Doctor, pero ¿y entonces cómo controlar ese estrés? ¿Cómo controlar el estrés, doctor? Usted seguramente sus pacientes le da consejos, ¿no? ¿Cuáles son? Deporte, claro. Yo me levanto, apenas me levanto, hago eh, media hora de ejercicios suaves y luego me voy caminando, cruzo la universidad media hora caminando, tratando de tranquilizarme, hablando con la gente, amigos, etcétera. Me relaja, pero el trabajo de nuevo nos pone tensos. Exacto, exacto. Entonces, ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? bueno, lo que usted hace primero está muy bien, está muy bien. Hablar con las personas, hablar con nosotros mismos, eso es otra técnica, doctor. Conócete Hablar, a, conoce a ti mismo, dice. claro, y hablarse, ¿no? Hablarse, pensarse, y hablarse. Oye, pero ¿qué te parece acá, para allá? Eso hace muy bien, porque nosotros podemos engañar a nuestro propio cerebro. El cerebro piensa que está hablando con otra persona. Entonces yo le puedo hablar, ¿no? Puedo dialogar con mi propio cerebro. Y ahí a mí me gusta decir que podemos practicar la dialéctica con nuestro propio cerebro. No necesitamos la dialéctica con otro. Oye, Es pero decir, eso ya suena a esquizofrenia. ay, ay, Hay que ay. ser, hay que ser un poco esquizofrénico, entonces.
No, una dialéctica, ¿no? Conversar, sopesar las ideas de uno y también un pensamiento positivo, un pensamiento positivo. Otra técnica es mirar al cielo, porque ¿cuántas personas, doctor, no miran el cielo en todo el día? Caminamos. Este, usted me hace recordar a mi abuelo que me formó de 8 a 11 años. Este, él tenía una casa pues con una vista increíblemente grande, amplia, las estrellas, el cielo, las montañas. Y me dice, Modesto, vamos a sentarnos acá en el balcón y nos iremos a dormir cuando veamos la primera estrella fugaz que cae. Abuelito, le digo, no, pues, no sea, no, no, yo tengo sueño. ¿Cuándo vendrá esa maldita, esa bendita estrella? Vas a ver, tranquilízate. Entonces nos sentamos y a la media hora cae una estrella fugaz. Le digo, abuelito, ¿pero qué? ¿A cada rato pasa así? Me dice acá en la sierra. ¿Y por qué la gente no sabe eso? Bueno, porque la gente mira al suelo, nunca mira al cielo. Yo te quiero enseñar que mires al cielo. Usted me hace recordar al abuelo José. Mire, su abuelo era un sabio, Ah, no, no, porque él era descendiente de los Amautas, me enseñó muchas cosas. sí, ahí está la sabiduría. Él, yo vivía en Chimbote, en la costa, pero habían llegado a un trato medio autoritario el abuelo que cuando yo tenga 8 años, que me reenvíen con él de 8 a 11 años para educarme como lo educaron a él. De modo que, bueno, pero ese era otro tema, pero me hizo recordar, ¿no? Hay que mirar al cielo siempre, pues efectivamente, muy contando estrellas allá, viendo las formas, las constelaciones, etcétera, la Vía Láctea, es interesante, sí, pues. Porque, doctor, porque ahí salimos de nuestro micromundo, ahí salimos de la pequeña realidad que construimos, la cual pensamos que es la única. Entonces, cuando yo miro al cielo, me doy cuenta de la pequeñez mía, pero en segundo lugar, que no es mi única realidad, que no es la única realidad, que solamente la construcción de la construcción de mi mente, pero que hay realidades inmensas y que hay un mundo de probabilidades y posibilidades, y como es físico, ahí lo llevo a la física cuántica. Usar la física cuántica, mi hermano. Ahí está. Ahí usamos la física cuántica para detener el estrés. Bueno, ya me hace, yo he estudiado la física cuántica mucho tiempo y es solamente pensando en ella y tratando de comprenderla, ya uno se divierte bastante. Exacto. Exacto. Bueno, esto es otra cuestión, ¿no es cierto? Ponernos a pensar en distintas disciplinas, cualquiera esta puede hacer. Eso es otro modo de higiene mental. Saco a mi mente de mi ocupación, que me está cansando, me estresando, y me pongo a pensar en cuestiones como las que nos gustan, ¿no? O alguien puede pensar en fútbol o en alguna otra cosa. Eso es una manera también de descansar, de protegernos. Oiga, pero los filósofos para pensando permanentemente, estaba leyendo ahí estos filósofos de Kant, Spinoza. Este Spinoza señalaba que todo lo que vemos es parte de Dios, o sea, Dios es la naturaleza. Uno es Dios, parte de Dios, así que hay que respetar a los animales, a las piedras, a las montañas, el mar. No hay que contaminar porque estás contaminando a Dios. Gente que piensa, pero hoy en día la gente ya no piensa, parece que está metida en la televisión, en líos banales, por la plata, etcétera, la supervivencia. Hemos dejado esa, esa costumbre, esta habitud de pensar como los filósofos antiguos, ¿no? Es que ahí está el truco, doctor. El truco es que la gente no piense. El truco es que vivamos con nuestro cerebro más primitivo. Entonces, al no pensar, no nos constituimos en potenciales enemigos para las élites que manejan nuestros países. Entonces, si toda la estrategia, y acá voy a usar
la neurociencia del mal, porque hay gente que estudia la neurociencia para dominar a los pueblos. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente no piense? Le saco la comida, lo saco de su lugar, la migración. La migración trae un estrés profundísimo en la vida de las personas. Bueno, le decía la alimentación, las redes sociales y tantas cuestiones básicas que hacen que no usemos el cerebro racional, porque en ese momento nos convertimos en potenciales enemigos del sistema establecido. Oiga, pero el sistema establecido está formado por personas entonces bien organizadas entre ellas, porque para que haga un complot contra el cerebro del pueblo, tiene que ser pues un grupo que piensa cómo hacerlo, complotando, digamos. Doctor, usted sí que es incisivo en las preguntas. Usted sí, doctor, que No, me lleva no, a yo sigo, respuestas. yo deduzco de lo que usted dice, nada más. Soy Ya, un alumno. ya sé, claro que sí, ya me dedujo, ya sabe dónde va, dónde voy. Mi estimado doctor, no voy a generalizar, porque no se puede generalizar, pero a mí me gusta llamar terrenos de psicópatas. A mayor, a mayor nivel de poder, más eh, o mayor terreno de psicópata nos encontramos. Entonces, nosotros, el pueblo, póngale, ¿no? Sin generalizar, a estos niveles hay psicópatas, sociópatas, pero más, Sociópatas. Ay, tremendo. Yo conozco algunos sociópatas, increíble que no creen en reglas, son ellos y la gente no vale casi nada y tratan pues de una manera déspota, con desprecio, etcétera. Eso es increíble que exista persona, pero eso es una enfermedad, ¿no? es una enfermedad. Hay autores que dicen que ya no son Homo sapiens sapiens, que ya no somos nosotros, es otra especie, porque aún hay cambios neuroanatómicos en el lóbulo frontal. Entonces uno está con un psicópata, con un sociópata, y uno lo ve así normalito, comiéndose un cevichito, un rico pico sour, ahí comiendo en una reunión, y ese hombre ya no es uno de nosotros. Pero eso le confiere una ventaja, porque nosotros lo seguimos pensando como alguien que tiene sentimientos, alguien que va a ser empático, que no va a tener intereses, que se va a manejar cuidando las reglas, y nosotros estamos esperando ese comportamiento mientras esta persona está pensando en operar totalmente distinta. Y aparte tienen una capacidad de leer las emociones y leer el cerebro del resto de las personas. Son máquinas, leen perfecta la vulnerabilidad. ¿Por dónde le entro? ¿Por dónde le entro a este? Porque ellos siempre están buscando una víctima, son depredadores, dicen los libros. Entonces ellos siempre, aunque estén ahí comiéndose un cevichito, una carapulcra, ellos siempre están ahí viendo y viendo dónde está el vulnerable, ¿no es cierto? Pero algunos son muy evidentes. ¿Será que no son muy inteligentes? Esos no son los puros, doctor. Ya sé. Los, Son los menos peligrosos. exactamente. Mire, los libros dicen que los psicópatas puros tienen 99% de efectividad. 99% de efectividad, y a usted, a ese hombre le va a abrir la puerta y es uno de los próceres tal vez de la patria. ¿Entiende? Esos son de los mejores. Yo digo que esos son de los de verdad, Ah, de caramba. los de Bueno, verdad. Esos son los de en serio. Sí, señor, es así, doctor. ahora, pero bueno, el tema de la educación, usted es crucial. ¿Ve? Volviendo a al tema de mi abuelo, yo fui educado hasta los 8 años en Chimbote, en una escuela de adventistas, ¿no? Eh, y cuando subí con el abuelo, había un cura que además era español, el cura. En esa época los curas eran españoles. Y mi abuelo, entonces yo tenía educación un poco religiosa católica ahí. Y cada vez que yo le decía a mi abuelo lo que me decían en la escuela, él se encargaba de totalmente
decirme lo contrario, así que mi cerebro estaba un poco sufriendo un problema allí, ¿no? Para la escuela, los españoles nos trajeron lo mejor, la civilización, el idioma, etcétera. Para el abuelo nos trajeron destrucción, mostraba las ruinas arqueológicas que antes estaban bien y que lo sacaron a la gente y los pusieron especie de reducciones. O sea que tenía yo pues dos, la educación oficial y la educación del abuelo. Eso ya no hay ahora, todo es oficial. Exacto, exacto, ¿no? Buscar la sabiduría. Hay un fenómeno, doctor, que me llama la atención, y es como que han borrado la cultura de nuestros pueblos. Ay, Eh, sí, 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 sí. Fíjese usted que nosotros tenemos que aprender de Descartes, de Kant, tenemos que aprender de tantos otros, la historia de Gengis Khan, y siempre estamos estudiando la historia de otros, pero cuán poco en nuestras currículas escolares estudiamos justamente de los amautas, Eh, estudiamos de nuestros sabios, porque es otra cosmovisión, doctor, como usted bien lo totalmente, dice. totalmente. Es una cosmovisión universal, una cosmovisión mucho más integral con el universo, ¿cierto? Así es, Eh, así es. con otros patrones sociales. Entonces nos han hecho pensar que solamente hay este sistema capitalista, izquierdista, marxista, pero no Izquierda, hay, no es lo derecha, único. izquierdista, derechista, que me tienen, como dicen los españoles, los argentinos, me lo tienen por reventar esto de izquierda, derecha, pero ¿cómo es eso? Ahí pues nos ponen algo así con la necesidad de ponernos a la izquierda o a la derecha, o al centro, pero no, no hay pensamiento libre. Exactamente, exactamente. Entonces creo que acá usando la neurociencia, ¿no? Acá me voy a ir un poquito a la genética poblacional, que es lo último, la antropología genética. Estoy estudiando bastante y justamente vengo de México, ahora de Morelos, de Cuernavaca, de donde salió Emiliano Zapata, Bueno, de la claro, pues. tierra de Emiliano Zapata. Uf, esa gente es fuerte, Hebra, esa es gente brava. fuerte. Y ahí hablaba en el gobierno provincial de ahí de Morelos, hablaba sobre las neurociencias en el desarrollo de los pueblos. ¿Por qué la pobreza en América Latina? Y entonces ahí utilizaba la genética poblacional, ya que seguimos, nuestros pueblos siguen sufriendo el estrés postraumático de la conquista española, porque nosotros podemos recibir información hasta 8 a 12 generaciones para atrás. Así es, así es. Entonces, Efectivamente, cada cosa que yo decía, me acuerdo, él me decía, de dónde has sacado eso? Te lo han contado, pero ¿quién te lo ha contado? Y se iba efectivamente, llegaba hasta España, pues, en este caso. claro, claro. Entonces, muchas veces no se explica el origen de la pobreza de nuestros pueblos. No le digo que es todo, ¿no? No, Porque son claro, distintos bueno, factores, cada uno tiene su parte. claro, pero el estrés en las huellas genéticas, tenemos mutaciones genéticas, huellas genéticas que traen la vivencia de nuestros incas, de nuestros mochicas, de nuestra gente que fue violada, quemada, su mundo se derrumbó de la noche a la mañana. Fíjese usted, en ese mismo momento ese sufrimiento se impregnaba en los genes de nuestra gente y ese dolor se transmite aún a nuestras generaciones. Por eso es tan importante la educación y volver a nuestros orígenes y volver a poner en alto lo que hemos sido, nuestro Claro. Tahuantinsuyo, nuestros descubrimientos, volver a revalorizar nuestra identidad prehispánica. Oye, usted está realmente tocándome el pasado, porque uno de los problemas, ahí está que es usted experto en esto. Yo estuve en Francia, hice el doctorado más elevado que hay ahí en ese país, doctorado de Estado,
pero vivía con una desesperación de regresar a mi país. Y alguien me dijo, pero ¿por qué has regresado? Entonces me dije, ¿verdad? No, a ver, voy a pensar. Y comencé a un poco rebobinar. Mis padres vivían en Chimbote porque mi papá se trajo a la mamá a Chimbote, pero cada vez que yo la visitaba a Chimbote, la mamá me hablaba de sus tierras, de sus árboles, de arriba de la sierra. Y o sea que la madre, aún cuando estaba en la costa, estaba pensando arriba. Y dicen que mi papá, cuando empezó a hacer la casa, ella le dice, pero Alvarito, ¿por qué estás haciendo esta casa si nosotros vamos a regresar? Da la impresión que desde niño me formaron, me enraizaron en el país y no puedo vivir fuera. ¿Eso tiene alguna explicación? Claro, claro. Ahí usted piense, doctor, que somos genética y ambiente. Y entonces sus padres han grabado esos conceptos en usted. Eso está grabado en su cerebro. Y en ese momento no solamente se grababa como una información, sino fundamentalmente se grababa como un evento emocional, porque todo evento emocional es el que se guarda en una región del cerebro que se denomina el hipocampo. En Claro, las neuronas del hipocampo están guardada la información que nos marcó emocionalmente. Y evidentemente eso le ha marcado y eso es lo que lo la vida, lo que lo muy lleva. bien. Bueno, entonces, estimado doctor, los pueblos latinoamericanos, el peruano en particular, eh, cuando digo pueblo es cada una de las personas, miembro de la comunidad, tiene que hacer un esfuerzo para comprender por qué piensan lo que ellos saben, por qué actúan como están actuando y tratar de repente de cambiar si es que realmente esas actitudes no los van a llevar a buen puerto. Es un esfuerzo prácticamente individual porque la educación oficial va por otro lado. Exacto, por eso el conocimiento, ¿no? Por eso esto de los difusores científicos como usted, doctor, tan importante, el difundir las ideas, difundir la ciencia en forma pragmática, ¿no? En forma pragmática para que no quede en los laboratorios, no quede en la academia, los Así claustros, es. sino Sí, que vaya bueno, al pueblo. un científico tiene la particularidad de cuestionarse porque no sería ciencia, ¿no? Y efectivamente lo que yo observo, un poco que me preocupa por el pueblo, porque yo ya estamos de salida, eh, cosas tan elementales, por ejemplo, de vez en cuando ahora hay el WhatsApp, ¿no? Hay grupos de conversación de mi pueblo, que es un pueblo andino, y veo que se lanzan, pues se envían regalos, avisos, felicitaciones, el Día de la Madre y esto, y casi siempre las figuras que ponen allí son de chicas rubias, ojos azules, y yo le digo, pero esta chica es del pueblo. Copian las fotos que vienen de Europa, y eso acentúa más el sentimiento que no están en su lugar. ¿Usted qué opina de esa situación? Eso es ¿Está seguir bien? borrando. ¿Estoy bien que me preocupe o simplemente no le digo nada? Mi estimado doctor, yo pienso exactamente igual. Eso es seguir terminando con nuestra identidad, automarginarnos Nos marginamos, efectivamente, ¿no? y, y nos desvalorizamos. Ahora piense usted una de nuestras mujeres de nuestro pueblo, que ellas ven que en el grupo de WhatsApp ponen una rubia y no la ponen a ella, no ponen a alguien del pueblo. Imagínense cómo se siente esa mujer ya discriminada, se siente menos. Entonces ahí mismo nosotros estamos eh, eh, generando nuestra baja autoestima, ¿no es cierto? Como población. Nos estamos tirando al pie. Exactamente. Y ahí cuando estaba Castillo, el presidente Castillo, más allá de la política, ¿no? No sé si ahora estará, seguirá, pero en el canal oficial había un programa que hablaban en quechua y estaba nuestra gente de la sierra. Y yo digo, por fin celebraba
porque esa es nuestra gente. ¿Por qué los conductores? No tienen nada de malo, ¿se entiende, doctor? ¿No? No digo que los rubios no estén, pero no No, puede bueno, ser que siempre estén, que siempre estén los rubios. no, No, no pero si es. nuestra gente es nuestra gente. ¿Por qué no está nuestra gente? Porque el conductor no es nuestro. ¿Por qué no hablamos en quechua? Entonces, eso nos desvaloriza, nos hace perder identidad, nos convertimos nosotros mismos en ciudadanos de segunda, como los españoles nos hicieron creer, que no éramos ni siquiera seres humanos. Efectivamente, no teníamos alma, por lo tanto podíamos ser tratados como animales, era la tesis de esa época, ¿no? Y algunos todavía lo siguen pensando así. Bueno, ok, doctor, ha sido muy bien hablar con usted. Creo que los neurocientíficos son fundamentales para curarnos también, con la educación, con el lenguaje, sobre todo explicar al pueblo las verdades, ¿no? Yo le digo a mis amigos que, como usted ha señalado también, no puede ser que estemos nosotros adoptando modelos otros. Yo me acuerdo que estuve en Japón y las mamás le decían a los japoneses, qué bonito eres el niño más lindo del mundo, y bien, entonces los chicos se sienten valorados. Acá también las mamás de Perú le dicen a sus niños, qué bonito eres el niño más lindo del mundo, pero cuando pasa por la televisión una chica que no se parece en nada a su hijita, dice, mira esa chica tan linda, tan hermosa. Y cuando ellos se ven en el espejo, las chiquitas notan que primero que su mamá es una hipócrita porque la mamá piensa que eso de allá es lindo y ella no se parece en nada y además le está mintiendo, pues, increíble. Y ahí pues se desmorona la personalidad, como usted sabe muy bien, de la niña y tenemos un pueblo acomplejado, sin autoestima y que es muy difícil de levantar porque esto se repite, se repite. Francamente es un poco complicado. Nosotros hacemos nuestra tarea en este canal y para nosotros es un gran honor tenerla con usted. Ojalá que nos acompañe de vez en cuando para tratar estos problemas importantes para el Perú. Muchas gracias, doctor. Y quiero dejarle a la audiencia, estoy en las redes sociales, siempre subo información de neurociencia de este tipo. Estoy en Twitter, Instagram, YouTube, en todo, doctor, para difundir estos conceptos. Me pueden buscar en DR, doctor Floresiani. Siempre estoy subiendo información y le agradezco mucho. Es un placer haber conversado con usted, un gusto por su invitación también. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Flores, y con nosotros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.